Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Ungateable, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo servidor Valdo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información, así también como temas muy importantes. Y mire, me voy a trasladar a México en un hecho y diferentes hechos muy importantes que se han dado en México en los últimos días y semanas, la lucha jurídica que ha iniciado México para vencer a Estados Unidos. Y mire, desde que llegó el señor Andrés Manuel López Obrador, guste o no, realmente México es otro. México ha logrado y está adquiriendo el poder, la dignidad, así también como el orgullo que necesitábamos todos y cada uno de los mexicanos. México es otro. México pinta para ser la superpotencia, yo le he dicho. Bendito sea Dios que llegó el señor Andrés Manuel López Obrador, porque hoy México es orgullo, es dignidad, es coraje, es la nación respetada, admirada, querida y al mismo tiempo odiada, gracias al señor Andrés Manuel López Obrador, que ha puesto a México en el centro del mundo. Gracias, Señor, por habernos traído a este señor. Gracias. Yo lo digo como mexicano orgulloso y me siento más que nunca orgulloso de ser mexicano. Y lo digo por esto precisamente porque la lucha jurídica que ha iniciado el señor Andrés Manuel López Obrador es muy importante. A usted, hermano mexicano especialmente, a usted latinoamericano, para que vaya aprendiendo de lo que está pasando en México, para que busque ese cambio. Lo mismo que hicimos los mexicanos y lo mismo que está haciendo nuestro presidente. Le voy a decir por qué. Lucha jurídica, es muy importante. Aunque usted no lo crea, vamos a lo importante. El gobierno de México, metió, o digamos, entregó una iniciativa muy importante al Senado de la República Mexicana, que se está revisando todavía. Y esta lucha jurídica tiene como intención terminar completamente con, digamos, con la interferencia jurídica de Estados Unidos en México. ¿Qué quiere decir con esto? Que la DEA, el Departamento de Drogas y Alcohol de los Estados Unidos, que se encarga supuestamente de las investigaciones para luchar en contra de los narcotraficantes, o digamos el delito o asociación delictiva, ya sea de diferentes bandas criminales y que operan en México, pues simple y sencillamente se van de México. Y si no se van, ahora van a quedar bajo el cargo y dominio del gobierno mexicano. Y si cometen un fraude, si cometen un crimen, serán juzgados como cualquier criminal. Entonces, imagínese usted lo encabronado que están en la Casa Blanca, imagínese usted. Y ya hablo precisamente del Proyecto de Seguridad Nacional de México, que se está revisando y que busca precisamente limitar completamente a los agentes, ya sean de la CIA, ya sean de la DEA o de cualquier institución de Estados Unidos dentro del territorio mexicano, aún con los acuerdos de seguridad. Los acuerdos de seguridad firmados en el año 2019 cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, aún y con todo y eso, todos los agentes de Estados Unidos que trabajen dentro del territorio mexicano estarán sujetos a las leyes y normas mexicanas. Entonces, imagínese usted, esto es un paso verdaderamente extraordinario. Mire, yo sé, aquí no va a faltar quien va a saltar, no, pero que el señor Cienfuegos, todo empezó por el señor Cienfuegos, y estoy hablando del exsecretario de Defensa de México, que fue detenido en Los Ángeles, luego enviado a Nueva York, y se le empezó un proceso que por narcotráfico, lavado de dinero, todo esto, no importa, que regresó y que ahora está libre, sí. ¿Cuál es el problema? Vayamos aquí a lo importante. Anteriormente el gobierno de Estados Unidos le gustaba una persona mexicana para llevarla a juzgar, simple y sencillamente pedían una extradición y se lo llevaban. O sea, como diciendo, aquí nosotros mandamos, no manda el gobierno mexicano ni mandan las leyes mexicanas. O sea, ellos hacían lo que se les antojaba. Ahora, yo miré, ya he estudiado todo. He averiguado todo, he averiguado diferentes documentales, así también para entender este proceso, y digo, pues no, porque nos decía el señor Andrés Manuel López Obrador en una mañanera que los agentes de la DEA operan en México, pero que no utilizan armas de fuego, o sea que simplemente son para dar información, y está equivocado. Yo he buscado e indagué precisamente en todo este tema,
Y busqué una entrevista que tuvo un agente de la DEA, ex retirado en estos momentos, de origen cubano, ustedes saben, de origen cubano, pero que habló con toda honestidad y dijo, no, los agentes de la DEA, no importa en qué lugar estemos operando, de Latinoamérica o México, siempre estamos armados. Cuando nos dijo el gobierno que no estaban armados, así nos lo han dicho. Él mismo aseguró, y no lo voy a poner aquí porque obviamente corre peligro, él mismo aseguró precisamente que todos los agentes de la DEA están armados, todo el tiempo, y que eso lo sabe la Policía Federal, la Policía Estatal, así también como agentes federales de México, así también agentes del Ejército de México que saben que están armados. O sea, que le mienten al gobierno de México, porque sí están armados los agentes de la DEA. Al mismo tiempo dijo que participaron, ¿okay?, en diferentes enfrentamientos, participaron directamente en enfrentamientos, así también como de secuestros y obviamente violación a derechos humanos. Lo dijo un agente de la DEA. O sea, que le han mentido de manera descarada al gobierno mexicano y que muchos dirigentes de las diferentes instituciones mexicanas le han mentido al presidente al decir que están desarmados. Los únicos que están desarmados, según este oficial precisamente de la DEA, un agente retirado, afirma que obviamente ellos siempre han estado armados, que los únicos que no están armados son aquellos que se encuentran en el área jurídica, aquellos que se encuentran únicamente llevando las diferentes informaciones o entregando informaciones, creando las informaciones que requieren las diferentes instituciones, tanto de Estados Unidos o de México. Son los únicos, o sea, los que están dentro de oficina. Y aún asegura que aún ellos están armados siempre. Entonces, que no nos mientan de que no están armados. Y precisamente el gobierno de México, sabiendo que nos han mentido, y cuando hablo del señor Cienfuegos es porque el señor Andrés Manuel López Obrador afirmó que no estaban cumpliendo porque no estaban entregando información en absoluto al gobierno mexicano, o sea, no estaban compartiendo la información. Entonces, es lo que le estoy diciendo. Esto es importante porque ahora, al darse cuenta que nunca han, digamos que la DEA o los diferentes agentes de Estados Unidos que participan en México o que hay en territorio mexicano, siempre han mentido. Y nunca se han apegado a las normas ni leyes mexicanas. Hacen lo que les da su gana. Un claro ejemplo de eso, y por qué es importante esto, para aquel que no lo sabe. Un caso muy importante es lo que pasa precisamente con las 42 jovencitas colombianas que fueron violadas por el personal del ejército de Estados Unidos allá en Colombia. Fueron violadas. No se les pagó, fueron violadas. Y aparte de que fueron violadas, o los diferentes videos de los mismos soldados que violaron a estas muchachitas, los pusieron en los sitios pornográficos. O sea, llegaron hasta las áreas de los sitios o los webs de la pornografía. Imagínese usted cómo destruyeron la vida de estas jovencitas al ser violadas y luego estar en los sitios web de la pornografía. Imagínese usted. ¿Y qué hicieron en contra de estos soldados estadounidenses que violaron a estas muchachitas allá en Colombia? El gobierno del señor Iván Duque o del señor Álvaro Uribe. Absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque tienen inmunidad diplomática. Inmunidad diplomática. Pueden matar, violar, asesinar en Colombia. En Colombia. ¿Ok? Los diferentes agentes de Estados Unidos y el ejército de Estados Unidos pueden matar, violar, robar, hacer lo que se le dé su gana y no lo puede tocar ni un policía, ni un comandante del ejército, ni siquiera el presidente. Puede tocar a un solo soldado o algún agente de Estados Unidos en territorio colombiano. Nadie lo puede juzgar. Imagínese usted. ¿De qué estamos hablando? O sea que Colombia entregó a su país así, de manera descarada, abierta. ¿Por qué es importante? Yo no estoy defendiendo al señor Cienfuegos, estoy defendiendo el interés de México cuando digo que esto es importante y qué bueno, ojalá que como el señor Andrés Manuel López Obrador tiene la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados y Senadores, tiene la mayoría de Morena, pasen esta resolución para que definitivamente en México se respete y aquel agente de Estados Unidos que cometa un crimen dentro de México sea capturado y sea enjuiciado y pague sus crímenes en territorio mexicano. Así
con esos huevotes está el señor Andrés Manuel López Obrador, poniéndose al tú por tú con Estados Unidos. Y eso, más allá de la corrupción que puede haber, dígame en qué lugar no existe corrupción. Si existe aquí dentro de Estados Unidos, ¿qué nos podemos esperar en América Latina? Pero eso va a cambiar conforme yo cambie, conforme tú cambies, conforme la sociedad cambie, en base a educación. ¿Cómo? Si yo no permito que, si yo soy detenido por un agente de tránsito, si no le ofrezco yo dinero, mejor que me dé el ticket y voy y lo pago, y ese dinero sirve para el gobierno, para los diferentes programas que esté realizando. Pero no estoy corrompiendo a ese policía. Si nosotros somos los que decidimos, ¿queremos la corrupción? Bueno, pues sigue corrompiendo tú. Pero si quieres realmente un mundo diferente, entonces empecemos por educarnos primero nosotros y evitar ser parte de esa corrupción. Y así vamos eliminando ese problema. Pero que hay corrupción, claro, pero no estoy defendiendo aquí a ningún criminal. Estoy diciendo que lo importante aquí es que el gobierno de México está buscando que México se respete, las leyes mexicanas se respeten y que se respete el territorio mexicano. Y que aquel que comete un error en territorio mexicano tiene que pagar en el territorio mexicano. Y esto no lo ha hecho nadie en América Latina, solamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Precisamente por ello, la independencia energética, la independencia jurídica, la independencia, no importa que cuántas independencias busque mi presidente, lo voy a apoyar 100%, porque yo sé que todo lo que está haciendo es por el bien de México, de los mexicanos, que poco a poco se van transformando en orgullo, no solamente de América, sino del mundo. Y eso es un orgullo. Me siento orgulloso, me siento más que nunca mexicano hasta el tope, dispuesto a apoyar a mi presidente hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, aún si tuviéramos que enfrentar un conflicto armado con cualquier nación que quiera agredir a mi gobierno por buscar la independencia total. ¿Ok? Así de claro, así soy de